jóvenes que... Bueno, quería deciros que yo hoy traigo una nota para presentarle, porque sé tantas cosas de él que podía machacar su conferencia, porque claro, podría estar 3/4 de hora hablando de él. Por lo tanto, me traigo unas notas para no salir de lo que tengo que decir. Bueno, es un entrañable amigo mío y de mi familia y nuestro socio desde hace 50 años. Sí, exactamente desde enero de 1974, que ingresó como socio estudiante. En aquella época también conocimos a Hanna, que está aquí con nosotros, su mujer, entonces no, pero sí ahora. Bueno, por entonces, como digo, su novia. Hanna es tan entusiasta y tan activa como él, y hoy está también entre nosotros, lo que es una gran satisfacción. Luis era un joven dinámico, que ayudaba muchísimo en las tareas de investigación, siempre colaborando con su trabajo y haciendo brillantes aportaciones. Con el paso de los años, aquel joven se convirtió en uno de los abogados fiscales más reputados de España. Hasta hace unos meses, y todavía de alguna manera le queda algún resquicio de conexión, ya no estando del todo jubilado. Ha sido el director de la prestigiosa firma Baker & McKenzie. No me explico cómo pudo sacar tiempo para sus investigaciones y para escribir varios libros. Ahora disfruta aún más viajando por el mundo y navegando con la tranquilidad que da a disponer de su tiempo libre sin la urgencia de volver al despacho. Hoy nos va a hablar de los dogones. Este grupo étnico de Mali es famoso por su arquitectura, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiene singulares tradiciones religiosas de las que supongo nos hablará. O sus bailes con los espectaculares máscaras, que por cierto, yo creo que tú tienes una colección de esas máscaras. Luis es uno de los mayores coleccionistas de máscaras de rituales que yo conozco. Yo soy un coleccionista también y le tengo envidia. Tiene verdaderas maravillas, las cataloga muy bien, las conserva extraordinariamente. Yo diría que está mejor que en un museo en su casa. Y lo hace con mucho esmero todo esto. No quiero quitarle más tiempo. Tiene tanto que podemos contar que no debo continuar. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros parte de tus profundos conocimientos. Y luego a vosotros os digo que poned los teléfonos en silencio. Yo lo haré ahora. El propio conferenciante va a hacer ejemplo haciéndolo. Y de esta manera, cuando no van a sonar, porque es que si no sería una pena. Bueno, pues nada más. Yo querría recibirle como creo que se merece. Yo le daría un gran aplauso. Se lo voy a dar yo y creo que no. Pues muchas gracias, Ramos, por tu presentación maravillosa, y también quiero agradecer a esta Casa de Cultura y a la sociedad y a todos vosotros, unos héroes en un día como hoy, en medio de las vacaciones, con la lluvia que hay y con el partido de fútbol también, que estéis aquí, que es un auténtico regalo y os estoy muy agradecido. Muchas gracias. Si no os importa, me voy a quitar la mascarilla porque si... Esta charla tiene su origen en una que organizamos durante la pandemia, que era que la hicimos en videoconferencia, y en donde, como Ramos sabe, tengo una gran capacidad de enrolle. Teóricamente mi charla iba a durar un par de horas escasas, 1 hora y media, y al final tuvimos que prorrogarla y acabaron siendo 4 horas. Hoy yo pensaba que duraríamos 1 hora y media y espero haberla cortado, aunque algunas de las cosas las seguiría cortando.
La charla no es exactamente la misma, propuse varias alternativas, pero lo que la sociedad me dijo es ¿por qué no repetir aquella que, digamos, sí que para el número reducido de personas que estábamos en la videoconferencia funcionó e interesó bastante bien. Vamos a hablar de un pueblo pequeño que está en Mali, que son los Dogones, que es un pueblo, no está claro el número de habitantes, porque ahora ya en Mali no se hacen estadísticas por etnias y al mismo tiempo están muy mezcladas las distintas etnias en la zona donde viven. Hay estimaciones entre 300 y 800.000 habitantes, esto es un grupo relativamente pequeño, pero que se ha hecho muy famoso y que es muy conocido. Viven en una zona que es, digamos, la meseta de Bandiagara, cerca del Níger, que tiene pues, construcciones y acantilados tan, digamos, bonitos como los que estamos comentando. El mapa de la izquierda de todo, el más pequeñito, es un mapa de la costa, digamos, de la zona occidental de África, y allí veis el Níger, que es un río curioso, que es un río enormemente largo, pero que nace muy cerca del mar, pero que se aleja del mar para adentrarse en una zona relativamente desértica del Sahel, en donde, de hecho, llega a una zona en donde cada año se producen grandes inundaciones, que es el delta interior del Níger, que vienen a ocupar unos 20.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie bastante considerable. Pues bien, el pueblo Dogon no vive exactamente en el delta del Níger, que fue una zona habitada al menos desde el Paleolítico, sino que vive en una meseta, que es la meseta de Bandiagara, y la falla de Bandiagara, que es una zona que está muy cerca del delta y más o menos rodeado por el río Níger. Es importante tener en cuenta la estructura que tiene, sobre todo el punto central donde viven, que es la falla, que es donde vive la mayor parte y sobre todo los que han sido más investigados. La falla es importante porque implica un espacio con un acantilado que oscila entre los 100 metros y los 300 metros de altura y que viene a recorrer unos 260 kilómetros. Desde el punto de vista de subsistencia es muy importante porque les permite y les ha permitido dos tipos de cosas que son la clave probablemente de su propia cultura y de su subsistencia. Una es que en la falla, en la temporada de lluvias, digamos, la cantidad de agua que hay es bastante alta, pero al mismo tiempo, como la falla tiene muchas cuevas, en las cuevas hay algunas de ellas que tienen agua permanentemente todo el año. Y el agua que se filtra sale por la parte baja de la falla, dejando una zona húmeda en donde, digamos, es relativamente fértil y fácil de cultivar. Primera condición que es importante para explicar por qué es una zona habitada, y es una zona habitada desde hace muchos siglos. Y la segunda es que también va a tener mucho que ver con la organización de su cultura, es que es un sitio en el que es fácil defenderse. Mali, que hemos visto antes, Mali está en el centro de las culturas más importantes que se han producido en África, dejando aparte la cultura egipcia. O sea, en la zona de Mali y Mauritania se produjo el llamado Imperio de Ghana, que fue un imperio que duró cerca de 5 siglos a partir del siglo VIII, seguido por el Imperio de Mali, seguido por el Imperio de Songhai. Entonces, ha habido varias organizaciones con capacidad estatal, con autonomía fuerte y con con unos ejércitos muy importantes. El problema de estos ejércitos muy importantes es que eran especialmente belicosos y la zona de Bandiagara se convirtió en una zona de refugio. ¿Por qué? Porque era fácil ver cuando se acercaban estos o cuando se acercaban desde el sur la caballería Mossi y lo que es el acantilado es muy difícil de tomar y hay muchos sitios donde esconderse. Se convirtió, por tanto, en centro de refugio, que sería la segunda característica de Bandiagara. Pero cuando empecé a estudiar este tema hace ya unos años, lo que más me sorprendió sobre los Dogones es que, siendo un pueblo muy pequeño, 300 a 800.000 habitantes hoy, y un pueblo que no ha participado en ninguna de las cuestiones históricas importantes de la zona, Tombuctú está relativamente cerca y fue un centro musulmán enormemente destacado. El Imperio Bamana, que estuvo en el sur, está cogiendo parte de su territorio. Sin embargo, ellos no han participado en ninguna de estas guerras, más que como sujetos pasivos de la guerra. No hay nada en la historia que nos los destaque y, sin embargo, cuando te pones a estudiar sobre los Dogones, te encuentras que la cantidad de información es bestial. Se estimaba en el 2015 que había más de 2.000 libros publicados sobre los Dogones, 150 películas, que también es extraño que no hay ningún pueblo africano que tenga estos datos, y cerca de 4 millones de páginas web. No hay ningún pueblo africano que se acerque ni de lejos.
El pueblo yoruba, que es probablemente uno de los que más literatura y más estudios se ha realizado sobre sus costumbres, es un pueblo que ha tenido él mismo una gran importancia política, muchísimo más numeroso, que además ha tenido una importancia enorme en América como consecuencia de que la zona de Yoruba fue una de las más, digamos, atacadas por parte de los occidentales para el tráfico de esclavos. Y esto ha convertido la cultura yoruba en una cultura que está viva hoy en toda Latinoamérica, ya sea con sistemas como el candomblé, ya sea con los orishas en Cuba, etc. Y sin embargo, el número de libros, publicaciones y estudios que hay es bastante menor que el de los dogones. La segunda cosa que me sorprendió cuando íbamos estudiando este tema, vamos a ver si soy capaz de pasar, sí, es que había una enorme diferencia en el tratamiento de los libros. Una gran cantidad de los artículos, una gran cantidad de lo que se publicaba sobre los dogones hablaban de una cultura ancestral con enormes conocimientos secretos transmitidos de persona a persona, con una metafísica y una cosmogonía muy compleja y muy bien estructurada y en general pues con una gran cultura propia y con un enorme conocimiento sobre muchas cosas. Entre ellas destacaba su conocimiento astronómico y el hecho de que desde tiempos ancestrales habían sido capaces de saber que Sirio era una estrella doble o incluso quizá triple. Todo primer bloque en donde, ya digo, se encuentra probablemente más del 80% de todo lo publicado. Y frente a ello, cuando te metes a estudiarlo, te encontrabas que los estudios muy profundos que se han realizado en los últimos 50 años, en donde habrá por lo menos 200 tesis doctorales sobre los dogones en distintas universidades, artículos, han publicado bastantes cientos de artículos, han trabajado arqueólogos, paleontólogos, expertos en temas de datación, en química, en física, etc., para ver, por ejemplo, la evolución de la metalurgia, las composiciones de los distintos metales que tenían. En estos no se hablaba de un pueblo unitario, sino de un conjunto de pueblos, y la mentalidad, digamos, el mensaje era radicalmente distinto. A esto es a lo que quiero dedicarme hoy. Lo primero es lo que Letens, uno que trabajó sobre los dogones en los años 50, llamaba el mito poético del dogón, con su cierto carácter peyorativo, pero que es la visión poética y la visión de un pueblo, ya digo, ancestral, homogéneo y con una enorme cultura, frente a al tratamiento que le da actualmente pues, los arqueólogos, la etnología y los científicos que tratan sobre ese tema. La pregunta que intento esbozar una respuesta es ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles fueron las causas de que existan estas divergencias? Y después, a continuación, ¿cuáles de las dos historias tienen más elementos de verosimilitud? El origen de esta popularidad de los dogones se encuentra en una figura que fue una figura de gran importancia en Francia, que es Griol, y después su seguidora, una alumna suya que trabajó con él y continuó, que era Dieter. Griol es muy conocido, digamos, los estudios de etnología y de antropología son relativamente recientes. Digamos, la filosofía de los estudios de los pueblos que se llamaban entonces primitivos del siglo XIX, básicamente es que venían los exploradores y hacían sus informes y no sé qué, y alguien sentado en un sillón en Oxford o en París empezaba a hacer una teoría sobre esas culturas. Esto empieza a cambiar a principios de los años 30 y empieza a realizarse trabajo de campo con metodologías muy distintas. En el caso de Griol, él estudia con Mauss, que es uno de los principales padres de la etnología en Francia, y tiene, digamos, y pertenece a lo que se denomina la escuela francesa, que tiene una metodología distinta a la que luego tendrá la escuela anglosajona, bueno, hacia la misma época la escuela anglosajona, y siguiendo en gran parte a Malinowski. Bueno, pues Griol en los años 30 decide empezar a hacer una serie de viajes por África para básicamente buscar las culturas de los pueblos africanos, evitar que se pierdan y recolectar objetos para los museos. Hace 5 expediciones, todas ellas. Griol es una persona, digamos, muy literaria, muy social,
con gran interés en aparecer en la prensa, con gran facilidad para las relaciones públicas. Las misiones están organizadas realmente como de una manera cuasi militar, con grandes camiones y con personas encargadas cada una de cada cosa y digamos de una manera muy distinta a la etnología que realizan los anglosajones por la misma época. Entonces, en estas 5 exposiciones, como datos, recorre 85.000 kilómetros, se recorre prácticamente todo el norte de África varias veces. Esta es la primera expedición, es de Dakar a Djibouti, pero después hizo otras exposiciones por el Sahel. Recolectó más de 15.000 objetos para los museos, con la moralidad típica de los colonizadores y de los aventureros de la época, esto es, engañando, robando, utilizando a la policía para coger los objetos, esto es, hay algunas escenas que son auténticamente pintorescas, de robar, por ejemplo, frescos en Abisinia, o de quitar de una capilla core de Bamana, llamando a la policía y digamos, amenazando a las personas para quitarlo, pero el hecho es que es lo que era la mentalidad de los, digamos, de los poderes que colonizaron África en los primeros años del siglo XX, de finales del XIX y principios del siglo XX. Y hizo estas exposiciones, estas 5 grandes viajes por África, resultado del cual fueron un conjunto de publicaciones que desde el punto de vista etnológico son muy buenas, que trabajan con una seriedad bastante importante y al mismo tiempo generó un gran material gráfico, generó más de 15.000 fotos, me parece que hablaban de 2.000 2.000 kilómetros, me parece que era de película, en fin, una cantidad enorme de material que trajo en estas épocas. A continuación se produce la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial él participa directamente, él participa trabajando con Le Pen, me estoy confundiendo de Le Pen, digamos, con los colaboracionistas digamos, alemanes, y se alista. Él era piloto de aviación, tenía grandes conocimientos de astronomía, tema que es importante, y al mismo tiempo continúa su carrera político-académica. Al acabar la guerra, nos encontramos con unos escritos muy distintos a los que hacía antes de la guerra, y realiza otras 2 nuevas expediciones a la tierra de los Dogones. En este caso ya lo que vemos es que ha cambiado su mentalidad de ser alguien que no le importaba golpear con un palo al negro que no le estaba ayudando a llevar las cosas, pasa a intentar demostrar que los pueblos africanos tienen unas raíces culturales tan importantes como las que pueden ser las europeas, y es necesario darles voz. De hecho, es el presidente de la comisión que se crea en Francia con el objeto de favorecer el cambio colonial y dar voz a los pueblos africanos. Sus misiones cambian de objeto. En vez de ser unas misiones encaminadas a coger datos y a coger objetos, se convierte en misiones encaminadas a entender los aspectos culturales de esas sociedades. De hecho, entra en un proceso de iniciación una vez que le autorizan los viejos dogones, en teoría, para ser iniciado, y entra en un proceso de iniciación y se convierte en un proceso que muchos han comparado a un proceso religioso. El resultado de esos trabajos son muchas publicaciones, pero de ellas 2 que son importantísimas, que es El Dios del Agua, publicación que se realiza en el año 48, en donde recoge las supuestas conversaciones con un cazador ciego, brujo, que era el que le iniciaba en el pueblo de Sanga, en el área de la falla de Bandiagara, y poco más tarde fallece en 1956, y Griol, que es la persona que trabajaba con él, publica bajo el nombre de Griol el nombre conjunto de Griol y suyo, publica otra obra que es clave, que es El Zorro Pálido. Estas 2 obras, sobre todo, y a otras menores, pero el Zorro Pálido, que es la última, y El Dios del Agua, son las que van a crear lo que había ya he comentado como el mito de Dogon. Voy a pasar un poco, voy a comentarlo por encima, pero hay algunas cosas de la cosmogonía que me voy a saltar porque si no, no acabaremos, me liaré demasiado. Básicamente,
digamos, aquí lo que podéis ver es la portada de una de las ediciones del Dios de Agua y de una de las ediciones, en este caso la edición americana, de Zorro Pálido. El punto clave es que cuando en las obras primeras, como en la mayor parte de las obras etnológicas, cuando se está analizando, el que habla es el investigador y el objeto de estudio es digamos, la cultura que se está estudiando. Aquí el punto clave cambia de enfoque. El punto es que el sujeto de toda la obra es alguien, el pueblo Dogon, un pueblo teóricamente homogéneo, un pueblo ancestral, un pueblo con una gran cultura, y todo lo que se dice en nombre del pueblo Dogon. Los libros están hechos, sobre todo los primeros, de Zorro Pálido, ¿no?, como una especie de diálogo entre el pueblo Dogon, representado por Ogotomeli, que es quien le da, digamos, le hace la iniciación, y el que se denomina a sí mismo como el extranjero, el nazareno, que es el etnólogo. Y es importante porque al final lo que se crea aquí es la imagen de que existe un pueblo Dogon como tal, que es capaz de hablar y que tiene unos determinados contenidos. Y va a ser esa probablemente la base de este mito general que se constituyó. Lo que intenta analizar no es las costumbres, no es como en el principio, por ejemplo, en la primera etapa publica un libro que es maravilloso, que se llama Máscaras Dogones, en donde hace un análisis de estas máscaras, describe la cosmogonía dogona en una de sus versiones, pero hace un estudio muy detallado de costumbres, usos, cosas que se hacen. Aquí el objeto es completamente distinto. El objeto aquí es la religión, es la cosmogonía, la historia de cómo se creó el mundo y los distintos elementos que existen en el mundo y cómo esto se ha plasmado en una ética dentro del pueblo Dogon. Y ese es básicamente su objeto. Con el tiempo, y también yo creo que como consecuencia de la influencia de los autores típicos de la época en Francia, digamos un poco de Saussure, de Lacan, etc., lo que acaba, digamos, es entrando en una dinámica de análisis de simbolismo. El último libro, El Zorro Pálido, es un libro que se basa en el análisis de montones de símbolos que teóricamente le han comunicado en las reuniones sus informadores y que aparecen todos ellos dibujados por la mano de Griol. Entonces, el resultado de este análisis, bueno, la metodología, que es el tercer punto que pongo aquí, también es una metodología que ha sido muy criticada, porque no se basa en pedir opiniones, sino que se basa en un número muy reducido de personas con las que está mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que Griol no conocía el idioma y por lo tanto siempre operaba a través del traductor y que dependían económicamente de él, lo cual genera también otro tipo de problemas y de discusiones en esto. Y todos de un mismo área geográfica y casi todos, como veremos, relacionados o bien por relaciones de parentesco o bien por relaciones de linaje. Básicamente la idea básica que subyace en todos estos libros es que la cultura dogona es una cultura basada en el secreto, que tiene unos grandes conocimientos que se van desvelando a las personas que están preparadas para entenderlos, lo cual se realiza a través de un proceso de iniciación. Hay 4 niveles, básicamente 4 tipos de palabra. La palabra clara, que es la palabra de la primera etapa, en donde las cosas se explican de manera natural y con referencia a los animales, y luego las demás se van explicando en función de toda esa simbología que nos vais a ir explicando en estos 2 libros. Un elemento importante también para entender psicológicamente, digamos, lo que se estaba haciendo es las palabras que dice él mismo sobre la vergüenza que siente como occidental al haber despreciado unas culturas africanas. Y ahí, pues eso, el hombre blanco, el nazareno, el extranjero, que es el mismo, sentía vergüenza, le hubiera gustado disculparse por todo el desprecio de Europa y América, por toda la ignorancia. Las publicaciones son noveladas, entonces cuando alguien lee el Dios del Agua, a mí me recuerda terriblemente a Castaneda. Imagino que muchos de vosotros conoceréis con todas las enseñanzas de Don Juan. No corresponde a un texto etnológico en donde se vayan explicando cosas y lo que diga corresponde a una realidad. De hecho, todas las conversaciones con Ogotomeni son ficticias. Tenemos las fichas de campo de Griol
y sabemos que no existieron esos 33 días que se narran en el libro, sino que los 33 días fue una creación, una ordenación del material realizada por él para exponer las cuestiones de una manera sencilla. Pero, por ejemplo, cosas que aparecen en el día 2 aparecieron primero en el 5 y después al final de todo. Sin embargo, él las coloca juntas y las coloca de una forma novelada, con instrumentos para, digamos, llamar la atención y para favorecer el entendimiento. La cosmogonía, esta es la que me va a pasar un poco, y luego si nos queda tiempo hablamos más por ellos. En Griol y en Germain Dieterlen hay por lo menos 6 cosmogonías dogonas distintas. Entonces, la historia se va contando de maneras distintas, en teoría conforme se va profundizando en la iniciación. Y las historias son radicalmente distintas sobre cómo se creó el hombre. Lo que tienen todas en común es que esos elementos que indica de la creación de los distintos seres de la naturaleza y del universo son las que luego van a basarse en ellas todo lo que corresponde a la ética y las normas sociales. Entonces, por ejemplo, la forma de las casas, según él, se deriva de la forma del arca con el que bajaron todas las cosas del mundo del cielo a la tierra, la estructura de los pueblos. Entonces, cómo tienen que hacerse los pueblos, luego veremos el dibujo, y lo mismo las relaciones de matrimonio, las relaciones entre géneros, digamos, lo que implica ser gemelos, etc. Esto es, no se trata simplemente de una historia como puede ser la que aparece en la Biblia de la creación del mundo, que tiene un enorme contenido ideológico, sino que es algo más allá. Ese contenido ideológico se expande a cubrir prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana que aparecerían regulados por la forma en cómo se ha producido esa creación del mundo. En el dios las dos principales son las del dios del agua y el zorro pálido. En el dios del agua, el dios ama. En general, el dios en casi todos los pueblos africanos, en casi todas las religiones tradicionales, es un dios creador que una vez que crea se desentiende bastante de lo creado. Entonces, la relación, digamos, los cultos, aunque tengan como último objeto ese dios creador, no se refieren a él, sino se refieren a los espíritus de la naturaleza o a los antepasados que operan como mediadores entre el mundo, digamos, de ese dios creador y el mundo de los humanos. El dios creador, en el caso del dios del agua, digamos, opera de forma muy parecida al dios judío y cristiano. Esto es, crea todo sobre la base del barro y echando pellas de barro hace cada uno de los planetas y las estrellas, y luego veremos que con sus manos genera cuerpos también haciéndolos con el barro. Sin embargo, en el zorro pálido la historia se ha convertido casi en oriental. La creación se produce en un espacio simbólico, que es el huevo de Ama, en el que hay 266 símbolos, que son los símbolos de todo lo viviente. Y entonces, dentro de ese huevo, con la manipulación que realiza el propio Ama y con el movimiento circular y de vibración que se produce en su interior, es como se van generando las cosas. Todas las cosas del universo se generan dentro del huevo de Ama y luego saldrán para convertirse en la Tierra. Esto ha generado todo tipo de extrañas interpretaciones. Hay quien ve en esto el que afirma, por ejemplo, que los dogones conocen la mecánica cuántica y cuando se está refiriendo a las vibraciones es que estamos hablando de las estructuras más diminutas de la composición de la materia, etc. Entonces, cada una de estas historias tiene su importancia. Mencionar solo que es Ama quien crea los espíritus básicos de relación, que hay dos bloques de espíritus de la naturaleza que tienen una gran importancia. Uno es Nomo, que siempre es un gemelo, siempre es una pareja de gemelos. El nombre Nomo se utiliza para los dos, porque forman una unidad, que en realidad en las dos cosmogonías hay 3 parejas de Nomos, 4 con matices, como ahora comentaremos, y que es el genio o el espíritu o el dios, como se le quiera llamar, del agua, que es el punto clave en esta cultura, porque al final es una cultura agrícola que depende directamente del agua en una zona como el Sahel, que es bastante desértica. Entonces, en la primera opción, Ama concibe tanto al Nomo como al espíritu del caos, que es
Yurugu, que iba a ser un gnomo, pero que resulta rebelarse contra Ama. Ambos lo hace por copulación con la tierra, y ahí hay todo un mito muy curioso en donde se justifica la circuncisión sobre la base de esa primera operación. Y sin embargo, en el zorro pálido lo que se produce, todo se produce dentro del huevo de Ama, de esa placenta de Ama, en donde se van desarrollando las parejas de gnomos, y la cuarta pareja de gnomos, digamos el zorro pálido, que es Yurugu, no quiere esperar a acabar de madurar, rompe la placenta, coge un trozo de la placenta y sale de ahí, y se escapa. Es la primera gran, digamos, la ruptura con Ama, y de ahí se crea la Tierra, que en principio es yerma y estero. Otra idea, y voy a pasar después con esto, luego si queréis volvemos, otra idea importante es que, digamos, los antepasados de los dogones reciben en la primera historia, en la historia del dios del agua, reciben el alma de los espíritus del agua, y lo reciben a través de la palabra. Entonces, la mitología es muy bonita y va a ser utilizada posteriormente por otros grupos, porque al final lo que crea Ama es algo que no es capaz de expresarse, que carece de conocimiento. Y el conocimiento se lo da el espíritu del agua, en 3 niveles. La primera palabra es la fibra, la segunda palabra es el tejido, la tercera palabra es la música, pero estos no son más que elementos simbólicos que generan esta idea de que la palabra, que en el fondo es el conocimiento, es lo que va a hacer desarrollarse al hombre. Lo cual, digamos, el conjunto es enormemente bonito y bastante coherente en su exposición. El del zorro pálido es mucho más complicado, no hay Dios que lo entienda. O sea, de hecho, no ha tenido la popularidad del primero, porque yo creo que no ha habido ninguno de los que intentan utilizar la filosofía de Griol para otras finalidades que lo haya entendido de verdad. Es de lectura muy compleja y enormemente simbólico. Volveremos sobre ello. Luego, en ambos también pasa una cosa, y es que estas creaciones se producen básicamente en el cielo. Hay un momento en que bajan a la tierra, y bajan, en el caso del dios del agua, bajan porque los antepasados de los dragones se rebelan, una vez que han recibido la tercera palabra, se rebelan y quieren escaparse, y bajan en una cosa que se llama el arca el arca granero del mundo. Esto es otro matiz que veremos que tiene su importancia, es Griol le encanta dibujar, y dibuja muy bien. El único problema es que afirma que muchos de sus dibujos son dibujos dogones, cosa que está claro que no. Son dibujos que realizó él en su mayor parte. La primera cosmogonía es de máscaras dogonas, es la primera que recibió, en donde la Tierra, el mundo donde vivimos, es un plano que está rodeado por una serpiente con agua y que tiene su propio sol y su propio Ama, y hay 7 por arriba y 7 por abajo, cada uno de ellos con su propia estructura. En el dios del agua, como comentaba, el mundo como lo conocemos nace cuando se escapan los antepasados de los dogones en el granero del sistema del mundo, que prefigura todos los animales, los puntos cardinales, los astros, y que va a ser la clave después de lo que comentaba anteriormente, de las estructuras de los poblados, de las casas, de la forma en que se comporta la mujer, o el rol que se le da a la mujer dentro de la sociedad, de la metalurgia, en fin, al final de ahí acaba saliendo todo. En el caso del zorro pálido también tenemos imágenes, muchas más imágenes. Esto es básicamente es un libro lleno de imágenes, todas ellas de símbolos, pero mucho más difíciles de interpretar. A la izquierda tenéis el huevo de Ama en una fase en que empieza a desarrollar el mundo. La estrella esta es cuando empieza a abrir los ojos y empieza a vibrar y se empiezan a generar, gracias a los 262 símbolos, todas las cosas del universo. A la derecha de todo tenéis una imagen que se ha hecho muy famosa del gnomo. Como comentaba, hay 3 parejas de gnomos y hay uno de ellos que viene a la tierra, que es Onomo, y lo de abajo es el arca, en donde baja Onomo con todos los antepasados de los dogones y con todos los seres que se habían creado y todos los astros que se habían creado en el huevo de Ama. Bueno, dicho esto, que no intento ni creo
vamos, mi exposición ha sido muy sucinta y encima he intentado ir muy deprisa porque sé que me voy a pasar. La pregunta en el fondo es decir, bueno, ¿y esto cómo se hizo tan popular? ¿Por qué esto se ha convertido en algo que ha generado 4 millones de webs? Luego entraremos a la siguiente pregunta y es ¿qué hay de cierto en estas narraciones? La popularidad, a mi entender, viene por razones radicalmente distintas a la etnografía. No tienen nada que ver con los dogones, sino tienen que ver con cuestiones políticas e ideológicas que se producen justo en esa época, entre los años 50, 60, 70. La primera y fundamental es los movimientos independentistas en toda la zona de Senegambia y en general en toda la zona de Guinea, que empiezan inmediatamente después de la Guerra Mundial, en gran parte porque vuelven los soldados que habían ido allí, habían visto que los hombres blancos no eran tan importantes, que se morían igual, y se encuentran en una situación en donde ya no es aceptable las condiciones de vida que se estaban planteando. En este contexto, el mensaje inicial de Griol les es enormemente útil. El mensaje de que lo que hay es una gran cultura africana que Occidente ha dejado de lado. Y la idea de que los pueblos negros son más puros en sus creencias que los blancos. Entonces esa idea de la cultura compleja milenaria, de la cultura muy pacifista, que es verdad que lo es, de las distintas comunidades dogonas, y la reivindicación de lo africano se convierte en una bandera por parte de todos los movimientos independentistas, básicamente de la zona de Guinea, pero se extiende, porque al final es una idea fuerza, no importa tanto la cultura de que se trate como la reivindicación de que la cultura africana merecía la pena frente a lo que planteaban los occidentales llevados de la mano de Hegel, que Hegel planteaba que los pueblos africanos son un pueblo sin historia y por lo tanto sin interés, y le dedica una página a la cultura africana en general, totalmente derogatoria. Esto que fue la base de toda la cultura de las conquistas del siglo XVIII y XIX y principios del XX en África, encuentran en los libros de Griol un mensaje que les es útil y lo utilizan. Y de hecho, la primera bandera que se utiliza en Mali pues tiene uno de los símbolos pintados por Griol y que sí aparece en muchos sitios en el país Dogon, que es la canaga, que es la forma de una de las máscaras más significativas dogonas. El segundo grupo que lo utiliza instrumentalmente, vamos a ver si consigo pasarlo, son los movimientos africanos de liberación, o sea, los movimientos americanos, perdón, todo el Black Movement de finales de los 60, principios de los 70. Esto se produce no porque hayan leído a Griol y porque les guste y porque les parezca interesante, sino se produce porque hay una publicación que se realiza, en los años, me parece que fue el 62, 63, que toma a Nomo como espíritu de la palabra, y es el Nomo al que se refiere en este caso el zorro pálido, como símbolo de la liberación de los negros y como símbolo de que la cultura negra tiene mucho que decir y más que decir incluso que la cultura occidental. Es un movimiento que inicialmente es muy agresivo, pero que la influencia se ve con mucha facilidad viendo simplemente el número de gnomos que hay en la historia. El primer grupo de la Universidad de UCLA, del Black Movement, se llama Nomo. El premio que se crea a las letras africanas y que posteriormente, y que sigue existiendo hoy, se llama Nomo. Y la mitología alrededor de ellos, hay por lo menos 2 docenas o así de discos que se llaman Nomo. Hay todo tipo de manifestaciones artísticas que están ligadas a esto. El movimiento inicialmente ni siquiera sabía que el concepto de Nomo tenía que ver con Griol y con los dogones. Lo cogieron como un elemento indicador de que la palabra negra podía ser liberadora y equivalente a la blanca. Y al mismo tiempo, conforme va evolucionando, cogen otros elementos, como es, por ejemplo, la fuerza de la palabra para evitar las discusiones, el tema de la toguna, que es la casa de reunión de los viejos, de los ancianos, dentro del pueblo dogón, y se convierte, en un elemento, en símbolos de la lucha por la liberación de los negros en América, que se va extendiendo después también al área del Caribe.
El tercero que lo coge el tema, y este con gran interés, es el famoso Temple, que publica en los años 60 un libro basado en dos obras concretas de Griol y de Dieterlen, que es un sistema africano de Sirio y después el zorro pálido, en donde el Griol hace una serie de menciones sobre la importancia de la estrella Sirio en la cultura dogona, de las que Temple deduce que los dogones sabían desde hace milenios que el Sirio es una estrella doble, que luego sabían también que Sirio es una estrella triple y que podía tener un planeta y que tenían grandes conocimientos astronómicos, lo cual implicaba lógicamente que el gnomo era un extraterrestre que había venido de Sirio y les había dado esa cultura. Esto con distintos matices, porque otros lo llevan a las culturas desaparecidas, es decir, la vieja historia, que tiene una parte de realidad importante sobre las culturas saharianas desde el 10.000, digamos, del 10º milenio antes de Cristo hasta el 3500, el Sáhara era mucho más verde que hoy. El Sáhara empezó a desertizarse a partir del 5000 antes de Cristo y, digamos, la desertización profunda se produce en el 3500. No cabe duda que en aquella zona hubo unas civilizaciones, unas culturas bastante adelantadas y de hecho que conforme se produce la desertización parte migra hacia lo que posteriormente será Egipto y parte migra a lo que es el Sahel e incluso a Nigeria. Y bueno, pues de hecho de ahí se empiezan a hacer teorías sobre la Atlántida, sobre las culturas desconocidas, etc. Y todo el movimiento New Age y todo el tema de pues publican mucho sobre este tema. Nuevamente pasa un poco como antes. Griol no había dicho nunca nada de extraterrestres, ni Dieterlen había dicho nunca nada de otras culturas ni nada parecido. Hay unas menciones a una manera de entender un determinado fenómeno que se sacan de contexto y se convierten en toda una historia, digamos, instrumental. Y la última de las utilizaciones instrumentales viene sobre todo a partir del año 2000, en donde se quiere desarrollar el turismo en Mali, y la manera de desarrollar el turismo en Mali es aprovechando las tres anteriores. Y entonces los guías de la zona, primero la zona Dogon, que equivale entre el 2 y el 4% de la población de Mali, o sea que es muy pequeñita, se convierte en la bandera de enganche para todo el turismo de Mali hasta el año 2012, en donde los problemas con el ISIS ha hundido por completo no solo el turismo, sino el país. Pero en esta época lo que se convierte en el mensaje oficial es el dios del agua. No llegan al zorro plateado porque no hay quien lo entienda, como comentaba antes, pero el dios del agua es más comprensible y entonces los guías llevan el dios del agua y te cuentan tal. Y como los dibujos tradicionales no se corresponden, pues pintan unos dibujos adecuados que se correspondan con ello y se producen, todo el turismo se desarrolla en un determinado sentido. Y entonces se hacen bailes de máscaras que siguen estas teorías y se dan, digamos, y se convierte en la verdad oficial. ¿Y qué nos dicen las investigaciones de los últimos 50 años? No sé cómo voy de tiempo, ahora mismo voy a mirar a ver, pero creo que iré fatal. Pues efectivamente. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en las investigaciones? Hay una cosa importante y es que hasta el año 60 y algo, la zona de Bandiagara, de la falla de Bandiagara, estaba cerrada a los investigadores prácticamente, si no iban de la mano de Dieterlen. La llegaron a llamar la reina de Samba, porque tenía allí su sitio fundamental y nadie podía realmente meterse a investigar si no tenía su permiso, y lo cual lo hacía todo muy complicado. A partir de los 60 empiezan a haber cada vez más investigaciones y se empiezan a hacer unas investigaciones que son, desde mi punto de vista, sumamente interesantes, porque son multidisciplinares. Hay una misión que viene a durar cerca de 18 años y hay varias otras misiones más, de menor duración, en que unen los elementos, digamos, de arqueología, con el análisis del polen en las distintas cuevas y compañía, con análisis del ADN, con análisis técnicos de los instrumentos metálicos, de las pinturas, de las telas, etc. Y se juntan todas estas líneas junto con la lingüística que tiene una importancia bastante grande en esta zona, como luego veremos,
y van dando un mensaje un poco distinto. Las conclusiones, desde mi punto de vista, de este mensaje, que ahora comentaremos con un poquito más de detalle, son dos. Una, es que no nos encontramos ante una cultura extraordinaria, sino nos encontramos ante una estructura, un conjunto cultural perfectamente imbricado en la zona donde está. En el Sahel, las culturas básicas son culturas agrícolas, en donde los principios de estas culturas agrícolas están bastante bien estudiados. Y la cultura dogona cuadra perfectamente con las culturas estudiadas, que va a presentar Uluf, Bamana, etc., y con sus particularidades, porque todas ellas tienen particularidades, pero que las estructuras económicas y políticas tienen una gran semejanza. Y la segunda idea que se deduce de todas estas investigaciones es que no cabe hablar de un pueblo dogón y de una cultura dogona, que existen muchas culturas dogonas, que el pueblo dogón se crea como consecuencia de varias migraciones distintas, de gentes de distintos sitios, y que se producen hibridaciones entre todos ellos. ¿De dónde nos viene un poco? Bueno, la cultura tradicional primero, pasaré por encima de este tema. ¿Cuáles son las bases de las culturas sahelianas? Pues básicamente son pueblos agrícolas, que su alimentación se basa en el mijo. Hay distintos tipos de mijo, pero todos ellos están muy ligados al ciclo agrícola normal y corriente. En las culturas sahelianas, digamos, hay dos temporadas, que es la temporada de lluvias y la temporada seca. En función de cómo vaya cada una de ellas, la cosecha será buena y entonces habrá excedentes, o la cosecha será mala y entonces morirá gente de hambre. Y esto lleva pasando así por lo menos desde que acabó el último periodo húmedo medianamente importante hacia el año 600-700 después de Cristo. Antes también había pasado, hay momentos en donde son más húmedos, en el 300 al 200 antes de Cristo hay una etapa en donde está probado que hay mayor nivel de pluviosidad y se produce una cercanía entre las culturas del delta del interior del Níger y lo que es la zona de Bandiaraga, pero en general son zonas relativamente secas. Estas culturas, básicamente, en ellas el elemento que determina la existencia de la riqueza no es la posesión de la tierra es normalmente comunal porque hay más tierra de la que se puede trabajar. Lo que te da la capacidad de trabajarla es que tengas agua y que tengas gente. La riqueza acaba siendo el número de personas que tienes disponibles para trabajar o para guerrear cuando llega el momento de guerrear. De ahí que el número de esposas sea importante, la esposa se convierte en un instrumento controlado por los ancianos y por los más ricos del lugar porque tiene capacidad de generar seres humanos y por lo tanto generar mano de obra. El concepto de la unidad básica política se basa en los antepasados y en el concepto de familia muy extendida. Y esto se produce, ya digo, prácticamente en casi todos los territorios del Sahel. El segundo elemento, y por eso hay unos cultos a los antepasados que son enormemente importantes, por eso suelen ser sociedades patrilineales y biolocales, que significa que al final la herencia y la identidad viene por línea paterna, y la mujer cuando se casa se traslada a donde vive el marido, a donde está la familia del marido, porque la familia, toda la familia depende del jefe del linaje, del miembro más antiguo de esa jerarquía, de esa línea descendente. Y al mismo tiempo la poliginia es un elemento esencial en donde los hombres pueden llegar a tener 4 o 5 mujeres, depende de diversos factores. El segundo factor que también influye muchísimo en toda la área del Sahel es la edad. Se trata de gerontocracias, esto es, la jerarquía está en función de la edad. Esto pasa con los seres humanos y con los pueblos. El pueblo que tiene una mayor línea genealógica y que teóricamente es más antiguo, este tiene preferencia en todos los aspectos de las relaciones de comunidad. Pasa dentro del pueblo, los barrios más antiguos tienen preferencia en todas las decisiones, en el consejo de ancianos, etc. Pero sobre todo pasa en los hombres. En las mujeres también, pero las mujeres tienen un rol muy dependiente dentro de esta sociedad. Ahí, hay distintos
líneas de edad que tienen mucho que ver con el momento en el cual se produce la llegada a la edad adulta, que se produce a través de un rito de iniciación que incluye la circuncisión, y que los que son circuncidados e iniciados a la vez pero forman ese grupo de edad, que se va a mantener a lo largo del tiempo y que va a ir escalando posiciones sociales hasta llegar a ser jefes de linaje, si es que viven lo suficiente, y por lo tanto ser los que controlan esa sociedad. Y digamos, estas dos notas, o estas tres notas, la idea de que la riqueza está en función de la gente que tengas, no de la propiedad de la tierra, que es comunal. La idea de que hay, digamos, de que hay una dependencia frente a los antepasados y que el jefe de linaje es quien tiene el auténtico poder, y la idea de la gerontocracia o de la estratificación por edades son comunes en toda esta zona, y especialmente vivas en la cultura dogona de los años 30, 40, 50. Hoy probablemente ya no. ¿Por qué en la cultura dogona más que en otras? Pues porque en otras pasaron dos cosas que no pasó en el pueblo dogono, sobre todo una de ellas. Y es lo que cambia la mentalidad de la mayor parte de las culturas argelianas es el comercio. Cuando se convierten en puntos intermedios de rutas comerciales, de rutas que van desde la parte, digamos, de Marruecos, Argel, etcétera, hacia el Golfo de Guinea, de donde sacaban oro, marfil y algunas otras cosas, pero sobre todo oro y marfil, mientras que ellos exportaban hacia abajo hierro, armas y objetos más o menos sofisticados. Los pueblos que están en medio de una de estas rutas cambian por completo, porque hay otro elemento de riqueza. Ya la riqueza no es el trabajo de la tierra, la riqueza viene dada por su participación en el comercio. Y esto permite una acumulación de capital en términos marxistas que a su vez permite la generación de un ejército, y es lo que justifica el que surja el Imperio de Mali o que surja el Imperio Songhai, etc. Pero Bandiagara, por sus condiciones, está fuera de las rutas comerciales. Realizan comercio con el norte y con el sur, pero no hay ninguna ruta comercial importante que pase por allí, entre otras cosas porque no hay quien la pase, porque el acantilado es una frontera real. Entonces, esto hace que ese factor disruptivo de la sociedad tradicional saheliana no se produzca dentro del área dogona y, por lo tanto, se mantenga casi hasta nuestros días. Otro segundo factor que pudo producirse y que se ha producido ahora ya en el pueblo dogón viene ligado también, en este caso, a ese aumento de riqueza, es que los jóvenes se niegan a aceptar la dependencia frente a los mayores, se niegan a aceptar que les quiten las mujeres, porque los más ancianos son los que se quedan con las mujeres, ellos son los que le determinan si se puede casar o no, y qué tiene que pagar para casarse, que normalmente es un precio que se paga en trabajo durante bastantes años. Entonces, y luego estar subordinado a los más mayores. Esto genera grandes discusiones, sobre todo como consecuencia de la llegada del Islam suní a casi toda la zona de Senegal y a Mauritania y al norte de Mali, y va a hacer unos cambios que tampoco se producen con la misma fuerza en el país dogón, porque ahí la entrada del sunismo es muy, muy, muy reducida. Y de hecho se produce básicamente en el siglo XIX, casi con simultaneidad, unos cuantos años antes de la llegada de los franceses que conquistan Bandiagara en 1893. Entonces, la primera idea es que, frente a esa idea de que es un pueblo muy raro y muy extraño y muy no sé qué, lo que nos están diciendo todos los que han estudiado este tema es que es un pueblo muy comparable a los Bamana, que están al lado, muy comparable a los de Burkina Faso, digamos que en gran parte están también muy relacionados, y comparable a lo que fueron los Wolof y compañía en el área de Senegal. La segunda cosa que nos dicen es que no existe un pueblo dogón. El pueblo dogón es una creación cultural. La gente todo el mundo tiene identidad dogona en esa zona, pero sin embargo se trata de una cultura generada como consecuencia del alegajamiento de distintas situaciones. La hipótesis más general es que, como es una zona de relativa defensa, rodeada, relativamente fácil de defender, tanto en la falla como en la meseta, en donde las poblaciones, en la meseta superior hay afloraciones rocosas, que también tienen normalmente posibilidad de obtención de agua, aunque en este caso subterráneas, y que alrededor de ellas es donde se producen los pueblos, donde se asientan los pueblos.
Y la hipótesis es que en aquella zona, que es una zona barrida por los distintos imperios, porque en lo que es el delta interior del Nilo y lo que es del Níger, perdón, y lo que es el Níger, es la zona probablemente más rica porque es la que tiene más agua en todo este territorio, pues al final el imperio de Ghana llegó hasta Tombuctú y bajó hasta el Níger. El imperio de Mali llegó, digamos, solo pasó por encima de la zona de Bandiagara, que teóricamente estaba sometida al imperio de Mali, pero en la práctica nunca entraron. Los Bamana entran por el sur, pero nunca llegan a conquistar Bandiagara, y los Mosi, que vienen de más al sur, de Burkina Faso, que son los mayores guerreros y los mayores cazadores de esclavos, van por la llanura de Senogondo, pero se topan con el problema de la falla y nunca llegan a conquistar ningún aspecto de la falla. Entonces, la idea que subyace en la mayor parte de las investigaciones es que ha habido muchos pueblos que se han ido huyendo de las distintas culturas militares y huyendo de las racias digamos, de esclavistas. Tenía pensado, cada uno de esos cuadraditos me lleva a otras transparencias, pero me las voy a saltar porque si no, no tenemos tiempo. Pero sí que voy a intentar resumirlas. Digamos, en todo el tema arqueológico, lo que se ha demostrado es que la población en Bandiagara es muy antigua. O sea, no es una población que, como cuentan las tradiciones orales de los dogones, se produce en el siglo XIV, sino que hay claramente signos de población ya en el año 300 a.C., sobre todo en la parte de la meseta más cercana al delta del Níger. En toda la zona de lo que es la falla se han encontrado restos y con dataciones muy precisas, muy anteriores, y la hipótesis es que ha habido varias migraciones, la mayor parte de ellas no muy numerosas, que no han desaparecido. La tradición oral dogona lo que decía es que existían, digamos, una cultura previa, que eran los Teyen, cuando ellos llegaron a Bandiagara en el siglo XIV, que huyeron y se marcharon a Burkina Faso, a Yatemba, que es la zona norte de Burkina Faso. Bueno, esto parece que no es cierto. Parece que lo que se produjo es una asimilación. Hay construcciones mixtas de dogonas Teyen. Las tradiciones cerámicas son muy parecidas y se puede seguir la evolución de esas tradiciones cerámicas de zona a zona. Entonces, al final, la historia que están reconstruyendo, sobre todo viene de la arqueología y ya digo, de los análisis de los instrumentos, de los enterramientos, de las telas y de los cuerpos y de las construcciones cerámica y metalurgia de la zona. Y la historia que están contando es esta, es una historia que dice no existió una gran migración de un pueblo organizado que mantuvo su cultura, sino lo que ha existido son pequeñas migraciones relativamente reducidas de gente que han ido encontrándose con los que estaban allí y que han ido generando alianzas defensivas en donde se ha producido un avance, digamos, cultural por la relación entre cada una de ellas. Para mí es especialmente interesante, digamos, lo que se deriva de la lingüística, con todos los defectos que tiene el análisis, digamos, genético de la lingüística, y para intentar hacer una rama de cómo se han generado determinadas culturas, que tienen sus múltiples deficiencias. Pero para que veamos la situación en Griol y en todas sus obras, se habla del idioma dogón. Bueno, el idioma dogón nadie sabía muy bien a qué rama pertenecía, lo cual le daba todavía más misterio. Aquí veis, por ejemplo, que en el año 24, que es cuando empiezan las primeras investigaciones, digamos, etnológicas por parte de la FOS, que digamos, también su función principal era dar informes para el gobierno colonial para poder conquistar bien la zona y coger obras de arte para los museos de París. Bueno, decía que era nigero-senegal, luego voltaica con el gur, otros la han unido digamos, a la lengua predominante en aquella zona, que es la mandé. O sea, las clasificaciones a la hora de decir en qué nivel se encuentra o de qué familia de lenguajes se encuentra eran muy diversas. Y hoy ya nadie habla de una lengua dogona. Ahora mismo se reconocen, dependiendo del autor, entre 20 o 25 distintas lenguas dogonas, con cerca de 800 a 100 dialectos diferentes. Muchas de estas lenguas no son
inteligibles entre sí. Esto es, el banjime, por ejemplo, que es una lengua rarísima de la parte norte, que hablan 2000 personas, me parece, no sé, por ahí está, no, 1200, pero yo creo que ahora son más. Este no lo entiende nadie, más que ellos. Y entre zonas muy cercanas también los idiomas no son fácilmente comprensibles. Y se ve que son filogenéticamente diferenciados. Esto es, que no existe ese idioma dogon. Hoy Mali se encuentra con este problema, y es que tiene una zona con el 2 a 4% de su población que maneja 20-25 lenguas. Y han creado lo mismo que hicieron, lo mismo que hizo Sabina Arina con el vasco, ha creado el patúa, el vasco patúa, pues en este caso es el dogon. Y el dogon pues es una de las lenguas, es el tonosó, que es la lengua del lugar donde investigó Griol, y por lo tanto la ha convertido en la lengua oficial, que es la que se enseña en las escuelas de la zona. Se han hecho unos trabajos que a mí me parecen apasionantes de genética lingüística, esto es, de cómo se han separado los lenguajes. Han seguido con ello un poco la mecánica de los análisis genéticos, tanto del ADN como del ADN, de intentar valorar cuándo se han separado determinadas razas o determinadas etnias o grupos humanos en función del número de mutaciones que se produce en zonas relativamente neutras de nuestro código genético. Entonces, esa misma técnica, que implica utilizar millones de datos y tratarlo, y prácticamente no es posible si no es informáticamente, se está utilizando mucho en lingüística con el análisis del número de transformaciones que necesita una palabra para dar otra. Se cogen palabras que tienen significados específicos, o sea, como puede ser el mijo, poco puede ser, pero vamos, la mayor parte de estos análisis implican analizar unas 4 o 5.000 palabras de cada una de las lenguas y se ve si tienen origen común o no y qué número de transformaciones lingüísticas han tenido que tener para convertirse una en la otra. Y con ello hacen un árbol de cuándo se fueron separando las lenguas. Entonces, en ese contexto, pues el banjime, por ejemplo, que es la que se habla en esa zona pequeñita, no se considera dogon, se considera que es una rama que se separó hace más de 5.900 años del resto de las ramas dogonas y que por tanto tiene muy poco elemento en común. Y ellos se sienten más dogones que nadie, aunque no les entiende nadie, y ellos no entienden ninguno de los otros lenguajes. Lo que pone de manifiesto que la identidad dogona es una identidad cultural que se ha producido fundamentalmente frente a los distintos atacantes. Entonces, los distintos pueblos que están ahí se han unido y tienen un sentido de identidad muy fuerte, aunque tengan idiomas distintos y aunque tengan cuestiones culturales muy distintas, les une el haberse pasado allí 4 o 5 siglos defendiéndose pues, de los que les atacaban por el norte, por el este, por el oeste o por el sur, que son muchos. Luego, bueno, hablan de 3 líneas distintas y se va haciendo un cuadro genético de cómo se han ido separando cada una de las lenguas. Las que se separaron primero fueron, o sea, las que son lenguas independientes son las que están en la parte norte de la falla, los que, el protonanga, el tebul, el yanda, y luego el siguiente bloque se produce fundamentalmente como consecuencia de migraciones, o se prevé que son, o se piensa que son migraciones que vienen del delta del Níger y que vienen ocupando esa zona y que son lenguas que se empiezan a generar hace 3.500 años, pero que a separar hace 3.500 años hasta ahora, algunas de ellas son muy recientes, como puede ser el pengue, que es del siglo XIV aproximadamente. Y luego la zona de la llanura, que es la última zona en ser poblada porque era la zona que no permitía defensa. Entonces, la zona de la llanura no tiene una población muy escasa hasta hace 100 y pico años, porque era una zona muy expuesta a los ataques, sobre todo de los Mosi y de los Mamana. Los Mosi vienen de Burkina Faso y los Mamana vienen del propio Mali. Pues bien, si volvemos para atrás, decía que digamos, la imagen que nos están dando es esa imagen de una cultura muy hibridada, en donde se han mezclado distintos lenguajes, se han mezclado distintas etnias. Cuando se viene a la etnología desmonta muchas de las afirmaciones de Griol. Por ejemplo, la estructura de las casas decíamos que venía dada como consecuencia del mito, de la manera en cómo se genera el mundo en la bajada del granero
que prediseña el mundo o en la arca. Bueno, lo que está claro es que la descripción de las casas que hace Griol no es cierta en todas las zonas alrededor de Sanga, pero solo es cierta en ciertas zonas alrededor de Sanga. Entonces, la forma de construir las casas en el resto, en la meseta, en el resto del acantilado es distinta, no corresponde a ese criterio. Lo mismo se produce con el diseño de los pueblos. Digamos, el orden religioso, los altares, las fiestas que hacen y el propio culto de máscaras tienen muchos elementos en común, pero hay elementos muy diferenciales en prácticamente todas las zonas. Se nota el contacto conjunto y, por lo tanto, la expansión de determinadas ideas en determinadas zonas. Alrededor, más que de Sanga, hay otra población muy cercana que es digamos, el centro religioso de esa zona, en donde se han, digamos, todo lo que tiene que ver con la sociedad de máscaras, con la sociedad agua y con los rituales de máscaras funerarios, y son muy semejantes. Pero conforme uno se va alejando de estas zonas, cambian bastante sustancialmente. Entonces, nuevamente, el mensaje que nos da, lo mismo digamos, la importancia del Ogón como jefe, digamos, religioso y político, cambia la forma como se elige ese Ogón, quién debe de ser. Entonces, nos encontramos ante un puzzle en donde, como era de esperar, hay muchas variaciones. Sobre todo, como era de esperar, si no se trata de una cultura homogénea, unitaria, generada en una sola vez. Digamos, las obras de Griol han sido objeto de críticas feroces y de alabanzas feroces, ambas, ¿no? Porque, digamos, hablar mal de Griol y sus trabajos en Francia ha sido, digamos, era prohibido prácticamente hasta hace muy poco, aunque empiezan a publicarse cosas, y luego ha habido ataques muy virulentos en determinados casos. Pero en general sus obras han sido criticadas por varios factores que aquí un poco enumero. El primero, que me parece interesantísimo, pero lo voy a pasar de un plumazo, es la metodología. O sea, al final, esta es una discusión que sigue abierta, y es cómo pueden estudiarse los pueblos, digamos, los pueblos distintos, sin que el experimentador o el investigador esté afectando a la propia cultura que intenta estudiar. Y esta es una pregunta que ha tenido diversas respuestas en el mundo de la etnología y de la antropología. El criterio de Malinowski era que la manera de hacerlo era aprender el lenguaje, ir a vivir con ellos, procurar pasar desapercibido, pero estar en todos sus actos, y no influir de ninguna manera en lo que estaban haciendo, sino que ser capaz de registrar lo que estaban haciendo, porque entiendes el idioma, porque te conviertes en uno de ellos. Entonces obliga a estar allí varios años, a aprender, tienes que ser bueno con los idiomas, etc. La filosofía francesa es distinta. Griol se toma la etnología como un ejercicio militar. Al final, por ejemplo, dice, vamos a colocar 16 cámaras, una en cada, como si estuviera filmando una película. Les obliga a repetir, por ejemplo, determinadas actuaciones. La música que está en las películas que ha hecho Griol, nos cuenta Paulmet, que es una de sus colaboradoras, que es mentira, que como era muy difícil grabarlo bien cuando se estaba haciendo la ceremonia, porque era de noche, porque había polvo, porque iban a unos ritmos y se mezclaban, lo que hacía es coger a los músicos, ponerlos en otro sitio y al día siguiente decir, toca lo mismo. Lo cual en África es bastante poco bueno, porque al final nunca tocan lo mismo. O sea, no, ni de la misma manera, ni con el mismo simbolismo. Digamos, él no sabía ninguno de los idiomas Dogon y siempre operaba con traductor y con una mentalidad inquisitiva. Entonces, esa metodología ha sido muy discutida y se cree que influye mucho en el resultado de la investigación. Pero el principal problema de todos los que hay aquí, desde mi punto de vista, es, bueno, hay varios. El 3 me parece muy importante, esto es, solo investiga una zona, que es Sanga. En los trabajos realizados antes de la Guerra Mundial va en muchos sitios, tiene información de muchos sitios dentro de la meseta, dentro de Bandiagara, pero a partir del momento en que decide ser iniciado, ya solo se centra en una zona muy pequeña, que es una cultura propia y que, como vemos, cada una de ellas tiene elementos culturales diferenciados. Y luego el segundo problema es el sesgo que para mí es el más importante, es el sesgo de informadores. Utiliza muy pocos informadores, con una relación que se mantiene en muchos casos durante más de 15 años,
a los que financia, esto es, digamos, dependen económicamente de él, su estatus depende en gran parte de la relación con él. Él crea una presa para los habitantes de Sanga para que puedan tener agua, lo cual le da un estatus muy grande. Y entonces, realmente, hasta qué punto las cosas que le estaban contando son cosas, primero, generales, que no dependen, porque, quiero decir, estos cuando tenemos relaciones negras es de padre e hijo, cuando tenemos relaciones azules es que son gente muy cercana que pertenece al mismo linaje y que por lo tanto tiene dependencia del mismo jefe de linaje y se ven y hablan, digamos, cotidianamente. Con lo que uno había contado, él mismo reconoce que los otros lo conocían. Esto es, que ya conocían lo que le había dicho el anterior en cada una de las informaciones. Entonces esto hace pensar que es posible que la información que le den es sesgada y sobre todo que es posible que la técnica suya, muy inquisitiva, a través de traductor, unida a este afán de intentar quedar bien con él, que era importantísimo, porque, ya digo, económicamente era importante, porque la cultura logona es una cultura que tiende a llegar a acuerdo, a evitar la confrontación, puede estar en la base de muchas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, hay una que es muy pintoresca, y es, Griol estaba muy interesado en las clasificaciones y ver cómo hacían las clasificaciones de los distintos objetos y las distintas cosas los dogones. Entonces empieza con hacerles preguntas sobre los escarabajos. Dice, ¿qué tipo de escarabajo hay? Entonces también tenemos las fichas, tenemos esto. Entonces les pregunta, ¿y este escarabajo cómo se llama? Entonces le sale con un nombre para el escarabajo del caballo gris, para el escarabajo del caballo blanco, para el escarabajo del caballo bajito. Esto es, al final, algo que cuando hablas con un dogón, y lo han hecho después, y les han preguntado, oye, ¿es verdad que esto se llama así? Se ríen. Todos los dogones de hoy dicen, no, esto es una tomadura de pelo. Y no es que sea una tomadura de pelo, es que la hipótesis que hay es que estaban obligados a contestar y a buscar algo que generase satisfacción por parte de Griol. Entonces, le han discutido muchas cosas y el hecho es que las críticas son, algunas de ellas, desde mi punto de vista, demasiado feroces. Pero la crítica para mí más importante es que nada de lo que dice Griol a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha podido confirmar fuera de Samba y la mayor parte ni siquiera en Samba. Entonces, que cuando se han hecho trabajos muy serios, que hay gente que se ha pasado 3 años investigando en un determinado grupo para hacer su tesis doctoral. En todo lo que yo he leído, y me he mirado bastante de lo que he publicado de trabajo académico, no hay ninguno confirmándolo. O sea, todos los defensores de Griol se basan en sus afirmaciones, no se basan en investigaciones posteriores. Cuando les han preguntado sobre los escarabajos, las respuestas que se han reído. Cuando les han preguntado sobre determinados aspectos de la cosmogonía, nunca han sido confirmados. Las ideas muy generales, como puede ser, no sé, la existencia de una energía básica, la existencia de Nomo y tal, sí que son más o menos confirmadas. Pero los detalles de todo el árbol, digamos, cosmogónico que crea Griol no han sido confirmados. Y sobre todo cuando ya llegamos al zorro pálido, en donde hay la simbología es bestial y muy sofisticada, ahí la respuesta es muy negativa. O sea, el huevo de Ama no es reconocido prácticamente ni por ningún dogón, porque además que sí que se han reconocido algunas cosas del dios del agua, porque el dios del agua está muy generalizado y, como he dicho antes, se entiende. El zorro pálido no está muy generalizado y entenderlo es muy complicado. Entonces, todas las preguntas que se han hecho sobre los simbolismos de lo que es el zorro pálido, no tienen no han tenido confirmación. Y para mí, el hecho de que no haya confirmación y que no pueda volver a contrastarse, me parece que es algo enormemente importante. ¿Dónde estamos en esto? Bueno, pues los defensores de Griol dicen que el hecho de que no haya confirmación no significa nada, sino significa básicamente que los investigadores no han sido iniciados. Los que tienen que conocer tener ese conocimiento son los que han ido por el procedimiento de la iniciación. Entonces, como no han sido iniciados, pues no van a encontrar esa confirmación.
paralelamente dicen es que Griol se pasó allí muchos años y otros han pasado muchos menos y por lo tanto no han llegado a conocerlo suficientemente. No es completamente cierto, Griol en total no llega a estar más allá de 18 meses en el país de Gabón entre todos sus viajes, y hay gente que se ha pasado 3 años seguidos, pero aún así la crítica principal, que es si no estás iniciado o no conoces la realidad de la iniciación, es imposible de contestar. Entonces, puede ser cierto o no. Otros defensores dicen que es que esto es cierto en Sangha, que puede no ser cierto en otros sitios. Y las últimas defensas están en que hoy han cambiado mucho las situaciones económicas, sociológicas y políticas. Hoy, cuando digo hoy, estoy hablando desde 1970 hasta ahora, y que son muy distintas de las que existían cuando hacía las investigaciones Griol, que han podido cambiar y que lo que fue cierto en la época de Griol ya no tiene por qué ser cierto. Todos estos argumentos son válidos en sí mismos y son muy difíciles de discutir. Los críticos tienen el principal argumento, bueno, hay montones de análisis de las incongruencias internas de los mensajes de Griol, las contradicciones entre unas cosmogonías y otras, la falta de posibilidad de comprobarlo, etc. Entonces, los primeros mantienen que no hay base para dudar de la existencia y de la validez de los textos digamos, de los contenidos que se ponen en manifiesto en los textos de Griol y Dieterlen, y los más críticos lo que vienen a decir es que la mayor parte de la cosmogonía descrita en el Dios del Agua y en el Zorro Pálido es una creación hecha por ese limitado grupo de personas de Sangha que intentan agradar a Griol. Muchos etnólogos han decidido pasar de esta discusión, porque esta discusión, bueno, hay otro enorme argumento que se utiliza por parte de los antropólogos y etnólogos franceses, y es que los americanos odian a los franceses. La metodología americana, que es donde está una base de la crítica, aunque el mayor crítico no es americano, los mayores críticos son suizos y holandeses, pero corresponden, digamos, a una tradición metodológica más cercana a la de Malinowski, que no era americano, pero más cercana a la que se convierte en la clave, digamos, los países anglosajones, y lo han cogido como un problema de racismo o de querer criticar por ser francés. La mayor parte de los etnólogos que siguen escribiendo sobre estas cosas han decidido pasar de esta discusión, no la hacen, digamos, procuran evitar el enfrentamiento que se está produciendo, y lo único es que no tienen en cuenta el grueso de las aportaciones de Griol y Dieterlen a partir de los años 50. Simplemente ni las mencionan. Hay algunas que sí, como puede ser la existencia de esa energía en Nyama, que hay unos que la aceptan, otros que no. Una parte del simbolismo está recogida por algunos etnólogos, pero la mayor parte de los estudiosos actuales simplemente pasa de Griol para él, y en general lo consideran como un elemento más o menos anecdótico, sin entrar ni en críticas ni en discusiones. ¿Yo cómo lo veo? A mí no me parece razonable pensar, como dicen algunos de los críticos, que Griol manipuló e intentaba engañar para conseguir un objeto político, que era defender la existencia de cosmogonías y metafísicas importantes entre los pueblos de la África Negra. Me parece que estamos ante una persona muy narcisista y con una capacidad de estudio y de ataque y con una necesidad de notoriedad importante, pero creo realmente que tiene trabajos metodológicamente muy buenos, y no creo que podamos hablar de engaño, tal y como lo veo. Lo que sí que, de hecho, hay muchas de las cosas que dice Griol se han confirmado en algunos aspectos, en que las tradiciones que se encuentran en distintos sitios tienen elementos aislados, no toda la cosmogonía, pero sí elementos aislados de la cosmogonía. Entonces, las cosmogonías suenan dogonas, no sé si tienen cosas que dices, esto se parece, o sea, tiene algo que ver con las investigaciones que se está haciendo ahora. Yo lo que sí que estoy pienso, y es mi convicción, es que el hecho de estar con alguien cerca de 20 años, de que su estatus social y su posición económica dependa de que tú estés contento con él, y incide mucho en lo que él te dice. Y si además está en una cultura que tiende a evitar la discusión, y encima tú eres muy agresivo, como lo era Griol, pues acaban diciéndote lo que quieres. Y entonces creo que la mayor parte de estas cosmogonías
tienen elementos que han venido a ser inducidos por la forma de preguntar y por la forma de llevar la relación. Ha sido muy indicado, por ejemplo, que en las cosmogonías, primero en la del dios del agua y sobre todo en la de Zorro Plateado, hay muchísimos elementos que tienen que ver con otras, digamos, con el cristianismo en el primero y por ejemplo, a un homo en el Zorro Plateado, pues resulta que ama, lo sacrifica para hacer que la tierra vuelva a ser fértil después de que Yurubu la haya convertido en infértil y le trocea, pone los trozos en los distintos sitios y al final le vuelve a dar la vida. Esta muerte y resurrección pues parece que no es muy lejana a lo que les podían estar contando los misioneros contados de otra manera distinta. Entonces, en cualquier caso, mi duda aquí es cuánto hay de creación derivada de la forma de hacer los interrogatorios y de la larga relación y cuánto hay de realidad. Y para trabajar sobre ese tema, la única manera que se me ocurre para intentar tener un juicio personal es analizar con detalle cada una de las tradiciones e intentar tener unos criterios para la toma de decisión. Aquí he puesto 4, pero no se nos ven los 4. Pero en el fondo, para mí mis criterios, el primero y básico sería la coherencia interna, el segundo criterio sería, la confirmación por los investigadores, la coherencia interna, la falta de contradicciones y que tenga sentido, la coherencia con la personalidad y con la historia de todos los intervinientes, el elemento psicológico yo creo que aquí es importante, y lo último, la navaja de Ockham. O sea, esto es entre explicaciones que tienen una razonabilidad y explicaciones que no tengan una razonabilidad, aquella que tenga más verosimilitud o más posibilidades de ser cierta debería ser prioritaria. Quería acabar, comentando el tema de Sirio. Entonces, voy a ver cómo voy de hora, porque me decías que me faltan 5 minutos. Bueno, entonces, el tema de Sirio lo he querido comentar un poco porque creo que es el que más páginas web ha requerido. Entonces, para los que no lo conozcáis bien, Sirio es la estrella más brillante que tenemos en la Tierra. Cuando miramos al cielo, la más brillante es Sirio, porque en gran parte porque es una de las más cercanas y segunda porque es una de las que tiene mayor dimensión. La estrella Sirio se ve, vamos a ver si tengo por algún lugar, debo tener, aquí no lo tengo bien organizado, no me sale la foto, lo siento. No me sale la foto porque me he quitado el movimiento. Un segundo, perdonad, vamos a ver si lo ponemos de otra manera. Así, ay no, sí, Sirio. Vale, entonces, si quito esto, vamos a ver cómo lo puedo quitar, es porque si merece la pena verlo. Bueno, vamos a ver, aquí. Esta es la posición que tiene Sirio en el cielo. Vamos a ver. Bueno, ahora me sale la anterior, pero también me vale en cualquier caso. Todos habréis oído hablar de Orión, que es el gran gigante que es conocido por su cinturón, las 3 estrellas que están en línea y por el arco con el que gira, y detrás tiene el perro, el Can Mayor. Vale. Y detrás de él está el Canis, perdón. Vale, no tengo puntero, desgraciadamente, no tenía, pero al final, como he cambiado de sistema, no tengo puntero. Entonces, esta es Sirio, que es la estrella, hablaré más alto, es la estrella más brillante, que está, que forma parte del Can Mayor, del perro mayor, que es el perro de Orión, y que aparece, tanto ahora mismo, por ejemplo, se puede ver en España. No se ve durante todo el año, pero sí se ve, y esto es importante, se ve, bueno, aquí se ve mejor, ¿veis? Con este dibujito se verá mejor, porque aquí tenéis, este es Orión, que es el arquero, y detrás está su perro, que es el Can Mayor. Bueno, Sirio es la que cierra el pecho del perro, y está prácticamente en línea con Orión. Entonces, esta estrella, bueno, entonces ya vamos a ver si soy capaz, bueno, perdonad otra vez que voy a volver para atrás, para ya poner, mira, aquí, esta sí me interesa mucho, que se vean. Entonces, esta es una foto del
donde se ve Sirio, y veis que hay un puntito abajo, que esa es Sirio B. ¿Vale? Entonces, el punto clave en todo el tema de Sirio es que era una estrella que tenía un movimiento que no se correspondía exactamente con lo esperado astronómicamente. Y esto hizo pensar, hacia finales del siglo XIX, que tendría una estrella girando a su alrededor. Cosa que efectivamente se comprobó muy a finales, en 1895, que tenía una enana blanca enormemente densa. Las enanas blancas son unas estrellas especialmente densas, que tenía una enana blanca girando a su alrededor, que es Sirio B. Entonces, también en aquellos años se vio que no... Bueno, ahora veremos esto. Se vio que tampoco la estrella con la enana blanca se explicaba por completo el funcionamiento de Sirio, y se postuló la existencia de una tercera estrella, en este caso una enana roja, que sería Sirio C. En los años 20, más o menos, entre 1910 y 1930, se publicaron muchos, así como 5 o 6 posibles avistamientos de astrónomos que decían haber visto la enana roja. Hoy se sabe que no existe. Esto es, que no existe. Tenemos instrumentos muchísimo mejores, tanto de medida de los movimientos como de óptica, y se ha comprobado que no existe esta estrella, y la última expedición, la última investigación importante fue de 2008, y ha desestimado la existencia de Sirio C. Entonces, por tanto, quedémonos con la idea. En Occidente no se conocía la existencia de Sirio B hacia finales del siglo XIX, se postula hacia 1865 desde el punto de vista teórico, pero no se descubre hasta finales del siglo. Hay una etapa de discusión sobre si existe una Sirio C con teóricos avistamientos que se produce antes de las expediciones de Griol, y luego se ha desestimado la posibilidad de existencia de Sirio C o de cualquier planeta dentro de esa estructura de Sirio. En este momento no parece que pueda existir un planeta. Bueno, desde el punto de vista de la cosmogonía de Griol, en las dos primeras no aparece nada, pero cuando está acercándose a la etapa del zorro pálido, sí que empiezan a hablar de la existencia de Sirio como un elemento esencial desde el punto de vista de sus tradiciones. Esto no es extraño, porque como es la estrella más brillante y como no es una estrella que se vea todo el año, sino que se ve en determinadas épocas del año, en casi todas las culturas Sirio ha sido considerada como un elemento astronómico importante. Lo era en la cultura egipcia, lo era en la cultura griega, porque, digamos, ayudaba a fijar cronologías. Te hablaba de cuándo venía la época de crecidas, o te hablaba de cuándo venía la época de lluvias. Y los pueblos agrícolas, todos tienen elementos de astronomía, todos se fijan en determinados elementos astronómicos. Entonces, Sirio ha sido muy nombrada en muchos sitios. Aquí, concretamente, lo nombra dentro de la idea general de la cultura dogona, o al menos la cultura de Sangha, pero que está muy extendida, entre otras muchas poblaciones de los dogones, de la gemeleidad. La idea de que todo está hecho en pares, y estos pares son que equivaldría a los gemelos españoles, y que la completud se produce por la existencia de los dos elementos. Hombre-mujer, gemela, que es lo que, digamos, que tenían los gnomos, etc. Entonces, dentro de ese tema sale la idea de que hay de que Sirio, que es una estrella importante, es una estrella que tiene a su alrededor una pequeña estrella que es Potolo, que es la estrella del Fonio, que es el mijo con el que se alimenta, la principal, digamos, tipo de mijo con el que se alimentan los dogones, que teóricamente giraba alrededor de Sirio. Que era la estrella más pesada del universo, que no había nada más pesado que ella, que era muy pequeñita, etc. Lo cual, en el fondo, conceptualmente, corresponde con la existencia de una enana blanca. No corresponde 100%, porque hoy sabemos que las enanas blancas no son los cuerpos más densos, son mucho más densos las estrellas de neutrones, y se especula con que puedan existir estrellas de quarks que serían aún mucho más densas. Y dentro de las enanas blancas no es de las más densas, lo que pasa es que es la segunda que se conoció, y en los años 30 no se conocían muchas más, y en aquel momento era la más pesada. Entonces la idea básica es que esta estrella ultrapesada, que sería la Sirio B, gira alrededor de
de Sirio. Cuando está cerca de Sirio se ve como un puntito, cuando está lejos se ve como una mancha de puntitos, y este es el dibujo que hizo de lo que le contaba, que hizo Pico. Hay que decir que es imposible verlas con el ojo. O sea, como hemos visto en la imagen del Hubble, está muy cerca, es una estrella de una gran magnitud, con lo cual no existe ningún posible ojo humano que las pueda ver, y se necesitan telescopios muy poderosos para verlas. Por eso no se llegó a ver hasta en 1895. Luego dice la misma historia, o sea, la misma mito de nacimiento del universo, que existe otra estrella, que es una estrella femenina, que es la teórica en la que considera Griol, que es Sirio C, que gira alrededor también de Sirio. Dice en ambos casos que tiene un periodo de 50 años. Es verdad que Sirio B tiene un periodo de 50 años, y por lo tanto este es otro elemento que le da una gran credibilidad al tema. Y luego dicen que hay un planeta alrededor de la estrella esta, que es la estrella femenina, Emma Yatolo, que es un planeta de donde teóricamente habían nacido algunos de los protohumanos. Entonces, el texto del Zorro Pálido estamos hablando de 20 renglones, poco más o menos, enormemente crípticos y, digamos, con una descripción en que en ningún caso habla de nada que tenga que ver ni con extraterrestres ni con la realidad misma de estos giros. De hecho, esto todo se produce en el huevo de Ama, y luego cuando explota el huevo de Ama y cuando se abre es cuando sale fuera. Entonces, ¿qué es lo que interpreta Tempel en todo este tema? Pues que lo que se trata es que efectivamente ellos tenían un gran conocimiento astronómico, que no podían conocerlo porque no podían verlo, y por lo tanto que se lo tenía que haber contado alguien que vino de allí, y que por tanto, como los gnomos eran verdes y anfibios, pues seguro que eran los extraterrestres que vivían alrededor de Sirio, en ese planeta que teóricamente existía allí. Entonces, si aplicamos los criterios desde el primero de los criterios, confirmación por tercero, no ha habido ninguna confirmación por parte de nadie de los que han estado investigando en el país de Obon que le haya confirmado que Sirio tiene más trascendencia que el ser, que iniciar o que ser una señal de los periodos, del cambio de periodo seco a periodo húmedo. La idea del sistema triple no se ha conocido ninguno que reconozca ese sistema. El traductor que estaba en estas sesiones ha reconocido o ha dicho que en realidad Otomeli y el siguiente que fue, no me acuerdo el nombre, es otro, que era, ha dicho que se refería a otras estrellas distintas, y que no se refería a Sirio, sino que no se refería a estrellas que estaban alrededor, sino a estrellas que eran visibles en su propia situación. Los dibujos de Griol no se han encontrado en ningún sitio. Esto es, no existen físicamente allí. Bueno, estoy enrollando demasiado. Coherencia interna. Bueno, la idea de que de lejos se ve de una manera y de cerca se ve de otra es imposible, o sea, no coincide con la realidad. El cálculo que utilizan para unas determinadas ceremonias, que dicen que utilizan las estrellas, que utilizan el giro de Potolo para determinarlo, pues es un poco raro, porque Potolo gira cada 50 años y estos se celebran cada 30 años. Luego hay montones de errores astronómicos, tanto por ejemplo como el hecho de que sea la estrella más pesada, que un extraterrestre que es capaz de viajar por el espacio pues sabría, por ejemplo, cuántos planetas tiene el sistema solar. Los planetas que dice que tiene el sistema solar no coinciden, o sabría que existen estrellas de neutrones. Quien tenía de verdad una gran formación astronómica era Griol, que era piloto dedicado al final. Mi hipótesis en esto es que la realidad no está demostrado en absoluto ese conocimiento sobre Sirio, y suena a algo que ha sido influido por el propio Griol. Bueno, pues nada más. Lo único, deciros un poco como conclusión que, a mi entender, la gran popularidad se debe a factores que no tienen que ver con los dogones, sino a la utilización desde el punto de vista político, ideológico o turístico, y que se trata de una cultura enormemente atractiva, enormemente interesante, muy diversa, no una cultura homogénea y ancestral. Y ya.
Perdonad.